Desde la Universidad de Deusto, en particular desde la Facultad de Ingeniería, estamos convencidos de que el desarrollo de una sociedad depende en buena parte de la ciencia y la tecnología, como se está viendo en este tiempo de pandemia. En particular del trabajo que las personas tecnólogas hacen de una manera a veces velada. Queremos que ese trabajo velado, sobre todo de las mujeres, sea por fin desvelado, público y reconocido. Para ello creamos el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga en el año 2014 en la Universidad de Deusto. Tiene la intención de visibilizar y fomentar el talento femenino en el mundo de la tecnología. Con 8 ediciones en su haber, podemos decir que está más afianzado que nunca, y el espaldarazo que han supuesto las ediciones de México y Argentina lo han consolidado internacionalmente. Además, me gustaría compartir con todos y todas vosotros y vosotras que este año ampliamos aún más esa presencia internacional, con la inclusión de 2 países como son Uruguay y Colombia, además de mantenerse las ediciones mexicana y argentina. Paralelamente, estamos trabajando para dar el salto a un tercer continente. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por su asistencia a la presentación de una nueva edición del premio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rectore Jauna. Presentamos hoy la edición Ada Byron 2021 por primera vez en formato online. A pesar de la situación de pandemia, seguimos trabajando, seguimos soñando. Con ustedes, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal. Egunon, es para mí un placer participar en la presentación de esta 8ª edición del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga. Era honetako ekimenen garrantzia azpimarratu nahi nuke. Sari honek, zientzia arloan nabarmentzen diren emakumei protagonismoa ematen die, baina era berean zientzialeari emakume guztien lana goraipatzen du. Esto ayuda a su visibilización, ayuda a su prestigio y contribuye también a que las niñas, las chicas jóvenes, tengan referentes de mujeres en el mundo de la ciencia. Que sientan que, si así lo desean, puedan ser científicas, matemáticas, astrónomas, físicas o lo que quieran ser. Que reciban el mensaje de que pueden elegir libremente su futuro, sin las limitaciones que les imponen los roles y estereotipos de género. Por eso me parece un premio muy importante, porque nos ayuda a ir reduciendo la brecha de género en el mundo de la ciencia y porque contribuye a que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de elegir libremente sus estudios, sus carreras, en definitiva, sus proyectos de vida. Por tanto, os felicito a la Universidad de Deusto por esta iniciativa y también a todas las instituciones y entidades que la apoyan, como lo hacemos nosotras a través de Emakunde. Sin duda, debemos seguir trabajando en equipo, desde todos los ámbitos, para que este camino se allane y para que todas las personas puedan decidir su futuro en libertad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, consejera. Ohar handiak. Elegir libremente el proyecto de vida, trabajar en equipo. A continuación, con ustedes, la diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, Teresa Laspada. Hola, estamos ante la 8ª presentación de los premios de Ada Byron. Una vez más vamos a premiar a esos currículum excelentes de mujeres tecnólogas. Suele decirse que cada una de nosotras, cada paso que damos una de nosotras, de las mujeres, es un paso que avanzamos en igualdad. Cada vez que premiamos a una mujer, una experta, una excelencia en tecnología, estamos dando un paso hacia la visibilización de esas mujeres tan poderosas y tan fuertes que trabajan en tecnología y que a veces las ocultamos o se esconden, ¿no? Yo creo que también a veces es importante recordar que cuando hablamos de esto y estamos aquí es porque ha habido muchas mujeres que previamente han trabajado para que nosotras accedamos a las universidades, accedamos a las carreras técnicas y accedamos a la sabiduría y al estar en condiciones de igualdad de los hombres. Así que adelante con los 8º premios de Ada Byron y supongo que vendrán, como todos los años, unos currículum excelentes que resulta muy difícil escoger entre tantas mujeres tan maravillosas. Mila esker. Por todas las mujeres y hombres que han luchado por la igualdad y por la justicia y que siguen haciéndolo. Actualmente tenemos el honor de liderar un gran proyecto europeo, un Horizonte 2020 denominado Gearing Roles, en el que la Universidad de Deusto lidera a 6 universidades y centros tecnológicos. Esperamos ser un buen modelo de referencia, dando los pasos que marcan el baile
el baile del sentido común. Existen techos de cristal, pero también existen suelos pegajosos y representan todas aquellas mujeres que quedan atrapadas en empleos peor pagados, ya sea por falta de reconocimiento o por su propio miedo o autoestima. El mundo tecnológico, tan necesitado de talento, sufre también de estos problemas. Pero vamos a tomarlo con el humor que la seriedad del tema requiere. ¿Ha salido todo bien? ¿Qué ha sido, niño o niña? Pues ha tenido usted una tecnóloga. ¿Y es grave? Tranquilo, pasa constantemente, no hay nada de qué alarmarse. ¿Cómo que no hay nada de qué alarmarse? ¿Y qué hago yo ahora con una hija tecnóloga? Le aconsejo que la críe con total normalidad, que la lleve de paseo al parque, que se relacione con otros niños. Lo único que a medida que crezca le pedirá una calculadora para los Reyes Magos. No me diga eso. Y lo peor vendrá con los estudios. Seguramente querrá hacer una ingeniería o algo parecido. Está bien. Al fin y al cabo esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Esto nos pasa por poner tanto documental en la tele de ciencia y tecnología. Benetakoa. A estos retos nos acompañan empresas como Danovat Group, cuya directora de innovación, Nerea Aranguren, está hoy aquí entre nosotros. Hola a todos, muchas gracias, Cristina. Bueno, un año más estamos hablando de los premios Ada Byron, de una iniciativa que a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en estos premios es el agradecimiento. Agradecimiento a la Universidad de Deusto por el esfuerzo que hace año tras año para seguir adelante con este galardón, y a todas las candidatas y a las premiadas, porque simplemente con el hecho de mandar, ¿no?, su candidatura a estos premios hacen que seguro que alguna niña en algún sitio piense de forma distinta sobre su futuro, y es de lo que se trata. Desde Danovat Group consideramos que no nos podemos dejar en el camino el talento de tantas y tantas niñas y mujeres que seguro que pueden aportar un montón a nuestro sector y a nuestra sociedad. Y eso es lo que buscamos apoyando el premio. Simplemente eso, agradecer, pensar que visibilizando el trabajo de todas estas mujeres, pues estamos dando pasos adelante, estamos acompañando en un trabajo y en una trayectoria que todavía tiene mucho por delante, y que esperamos y tenéis nuestro compromiso de que año tras año seguiremos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Nerea, egia da. Y ahora llegamos al momento más esperado de esta presentación, cuando vamos a escuchar a la brillante Premio Ada Byron 2020, la profesora Laura Lechuga. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder participar en la presentación de esta nueva edición del Premio Ada Byron, Premio Ada Byron 2021. Quiero además comentaros que cuando se me concedió, ¿no?, el Premio Ada Byron el año pasado, pues parece que fue como una especie de talismán, porque semanas después de la concesión de este premio, pues también me concedieron el Premio Rey Jaume I en la modalidad de Nuevas Tecnologías, y tan solo un mes después, pues el Premio Nacional de Investigación también en el área de transferencia de tecnología. Durante este año hemos visto como todavía estamos inmersos en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Pero durante este año también la pandemia nos está dejando muchas lecciones, y una de estas lecciones que me gustaría compartir con todos vosotros es precisamente el tema del diagnóstico clínico. Me gustaría comentaros, ¿no?, cuál es mi visión de qué es lo que ha pasado y cómo va a ser, o cuál es mi visión de cómo va a ser este diagnóstico clínico en el futuro, cómo va a ser el diagnóstico clínico en la era de la pospandemia. Bueno, todos sabemos muy bien que a día de hoy el análisis clínico tenemos unas técnicas muy buenas, muy precisas, pero todas estas técnicas están limitadas fundamentalmente al laboratorio, de tal manera que necesitamos técnicas especializadas, necesitamos personal muy bien formado para llevarlas a cabo. Muchas de estas técnicas son caras, son lentas, a pesar de su gran precisión. Así que lo que vemos que en el futuro del diagnóstico clínico va a pasar por conseguir dispositivos de análisis portátiles y sobre todo descentralizados, es decir, que
con una gota tan solo de sangre, una gota de orina, una lágrima o una gota de saliva, seamos capaces de hacer un diagnóstico muy preciso del paciente, incluso a pie de cama en un hospital, poniendo estas pequeñas gotas de los fluidos humanos en estos pequeños aparatos de diagnóstico. Ya tenemos algunos, como por ejemplo los biosensores de glucosa implantables, ¿no?, que ya está utilizando la compañía Abbott para los enfermos diabéticos, pero sin duda este será el gran reto al que nos enfrentamos en el futuro, ¿no? Y precisamente pues la tecnología quizás más adecuada para estos análisis clínicos son estos dispositivos que denominamos dispositivos biosensores. Os comento que en el caso del diagnóstico de la COVID-19, bueno, todos sabemos que precisamente el diagnóstico de la COVID-19 se basa fundamentalmente en estos test de PCR, que ya todo el mundo además conoce este nombre. Son test muy precisos, son muy fiables, pero lo hemos sufrido durante esta pandemia, son lentos, son muy especializados, se necesitan instalaciones adecuadas, se necesita personal especializado. Ha llegado a ser un auténtico cuello de botella y lo sigue siendo en el análisis, en el diagnóstico de la población, de millones de personas que se necesitan diagnosticar prácticamente cada día, ¿no? Hace unos meses empezaron a aparecer estos test rápidos de diagnóstico, tanto los test de antígeno como los test serológicos. Esto ha venido a aliviar mucho el diagnóstico de la COVID-19, pero recordemos, estos test son rápidos, son baratos, son sencillos, se pueden hacer en cualquier lugar, pero tienen una sensibilidad muy limitada. Solo te dice sí o no, no te dice, por ejemplo, cuánta carga viral tiene un paciente, y tienen muchos fallos de sensibilidad, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se utilizan estos test. Así que nosotros ya también lo que vimos también es que todas las tecnologías que estamos empleando en España son importadas, todo viene de fuera, test rápidos, test serológicos, test de antígeno, incluso las pruebas PCR, todo el instrumental, todos los reactivos vienen de fuera, así que nuestro trabajo, quizás también por un trabajo que ya venimos realizando desde muchos años, se ha basado en desarrollar estos nanosensores portátiles para el diagnóstico de la COVID-19, y como resultado de nuestros proyectos y de este año de trabajo, y también gracias también a la financiación recibida en diferentes fuentes, pues nosotros ya podemos decir que hemos ya terminado este sensor para los test serológicos, ¿no?, que tiene un alto grado de sensibilidad, de selectividad, que son unos resultados totalmente ya validados con muestras clínicas, y que además nos permiten decir que tenemos unos sensores que funcionan muy bien y que podrían llegar a constituir la primera tecnología Made in Spain. Lo mismo para el test de antígeno, también ya hemos probado que nuestra tecnología es 100% sensible y fiable, con resultados en tan solo 15 minutos, pero lo más importante, nosotros podemos dar siempre los valores de cuál es la carga viral que lleva un enfermo, o sea, una persona infectada, e incluso también la cantidad de inmunoglobulinas que ha producido esta persona. Así que lo que prevemos es que, bueno, nos gustaría poder desarrollar o poder comercializar nuestra tecnología, estos biosensores para la COVID-19, fácilmente adaptables para cualquier otra patología, para cualquier otra infección, que te pueda dar este resultado en cuestión de 15 o 20 minutos, con una fiabilidad del 100%, y que además te permita pues dar ese valor, ¿no?, por ejemplo, de la carga viral. Para terminar, solamente comentar que bajo mi punto de vista el futuro del diagnóstico tiene que ser descentralizado. Hemos aprendido la lección de que cuando hay que analizar millones y millones de muestras es imposible hacerlo en los laboratorios centralizados. Tenemos que tener herramientas que nos permitan bien hacer el análisis en casa, tu médico de cabecera, en una farmacia, en un centro de salud, y esto es un poco la visión que tenemos en el campo, que a partir de ahora hay que trabajar por desarrollar todas estas tecnologías descentralizadas, y también debemos reflexionar como país que nosotros debemos de ser capaces de desarrollar todas estas tecnologías de diagnóstico aquí en nuestro propio país. Así que el diagnóstico en la medicina del futuro, como decía, será descentralizado, y como comentaba, pues intentaremos que estas tecnologías seamos capaces de desarrollarlas aquí. Estupenda ponencia, Laura, y nos encanta además haber podido ser un talismán para otros logros en tu carrera. Nos gustaría hacerte una pregunta, querida Laura. ¿Qué dirías a las futuras candidatas de este premio?
Muchas gracias a todos por vuestra atención y desde aquí me gustaría animar a todas las muchas mujeres de gran talento y de gran valía que trabajan en nuestro país, mujeres científicas, mujeres tecnólogas, a que se presenten a este premio que realmente ha sido, bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Con esta energía renovada que nuestra premiada nos envía, nuestro premio se alinea con el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para esta década. La Universidad de Deusto tiene estos objetivos, como no podía ser de otra manera, de una forma transversal en su plan estratégico y atraviesan un abanico enorme de proyectos. Valores y objetivos que compartimos con nuestro patrocinador oro, Microsoft. Con ustedes, la directora de Relaciones Institucionales de Microsoft Ibérica, Montserrat Pardo. Para Microsoft es un honor colaborar en la 8ª edición del premio Ada Byron. El impacto de esta iniciativa es cada vez mayor y es realmente inspirador ver cómo se consolida su internacionalización tras el éxito del premio en México y en Argentina. Esta nueva era está transformando la forma en la que vivimos, trabajamos, nos comunicamos y aprendemos. Estamos viviendo momentos históricos que plantean retos hasta ahora sin precedentes. Y a pesar de los avances en la ciencia y en la transformación digital, la brecha de género en las disciplinas STEM sigue suponiendo un gran reto y una carrera de fondo. Seguiremos apostando por iniciativas como el Premio Ada Byron que permitan visibilizar el talento de mujeres excepcionales, mujeres que a su vez sirvan para inspirar a niñas y jóvenes que exploren las carreras STEM como opción profesional de futuro. A todas vosotras os quiero decir que en Microsoft os estamos esperando para ayudarnos a reimaginar el mundo y a diseñar el mejor de los futuros a través de vuestro talento y de vuestra imaginación. Y el apoyo de Microsoft Internacional ha dado alas a este premio y nos ha permitido volar y cruzar el océano. Con ustedes, la directora de Diversidad e Inclusión de Microsoft Latinoamérica, Clara Bozo. Saludos a todos, mi nombre es Clara María Bozo y es un enorme placer acompañar la ceremonia de lanzamiento de la 8ª edición del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga en España. Con Montserrat Pardo estamos encantadas de seguir apoyando desde Microsoft el crecimiento de este premio, de ser testigos del proceso de internacionalización constante que el premio está llevando a cabo este año con su llegada a Uruguay y Colombia, en la región de Latinoamérica a la que represento, y seguramente con perspectivas de crecimiento en otras partes del mundo a futuro también. Así que muchas gracias a la Universidad de Deusto por esta oportunidad de seguir acompañándolos, por haberme invitado para ser parte de esta ceremonia de lanzamiento también, y el mejor de los éxitos para esta nueva edición del Premio Ada Byron en España. Muchas gracias. Gracias, Clara. A continuación, os presentamos un resumen de los saludos de los colaboradores de Latinoamérica. Grandes equipos, más de 40 personas trabajando al otro lado del océano. Para nosotros ha sido un gran privilegio organizar el premio en México en el 2019. Desde que nos hicieron partícipes del premio Ada Byron, se nos han multiplicado las alternativas y, sobre todo, nos hemos dado cuenta de la importancia del reconocimiento de las trayectorias femeninas en STEM que sirven como modelo a seguir para nuestras jóvenes. Sabemos que falta mucho por hacer para cerrar la brecha de género, pero definitivamente el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga es un buen pavimento en este camino común donde tenemos alineados los objetivos de nuestras instituciones bajo el gran paraguas de la Compañía de Jesús. Estamos a 2 semanas de lanzar el premio en México por segunda ocasión. Esperamos que este lanzamiento y los que vienen en toda América Latina multipliquen el efecto y lleguemos a los rincones de nuestros países y de todo el mundo. Muchas gracias, Esquerri Casco. Reciban todas y todos un cordial saludo desde Córdoba, Argentina. El año pasado tuvimos la oportunidad de poner en marcha
junto a la Universidad Tecnológica Nacional y el apoyo incondicional de la Universidad de Deusto, la primera edición del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga Argentina y contribuir así a su proceso de internacionalización en América Latina. Buenas tardes en Europa, muy buenos días en América Latina. La Pontificia Universidad Javeriana Colombia se siente muy complacida por la invitación recibida de la Universidad de Deusto a ser parte del Premio Ada Byron para nuestra universidad y particularmente para la Facultad de Ingeniería de la sede central Bogotá y nuestra seccional Cali, a ser parte de este homenaje a las mujeres que se han distinguido por su aporte a la ciencia en campos de la tecnología en nuestro país, nos impone un reto que estamos gustosos de aceptar, apoyando hacia el objetivo quinto del desarrollo sostenible, impulsando el empoderamiento de la mujer en el campo de la tecnología y haciendo parte de una educación que promueve las oportunidades de aprendizaje, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Muchas gracias. En Uruguay, de los estudiantes de ingeniería, solamente el 23% son mujeres. Necesitamos conquistar al 50% de la población que no se está acercando a las áreas tecnológicas. Es por eso que estamos muy orgullosos y muy felices de ser parte del Premio Ada Byron, que nos va a permitir visibilizar a más mujeres que están en el área de tecnología y de ingeniería para poder estimular a que más niñas y más jóvenes se acerquen a estas áreas. La ingeniería necesita a las mujeres y las mujeres queremos ser ingenieras. Gracias, América. Gure esker ona. Y la última de nuestras intervenciones de hoy es la del presidente del jurado y decano de la Facultad de Ingeniería, Asier Perayos. Con ustedes. Saludos en nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y como presidente del jurado del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. Diría que estamos ante un premio ya consolidado, arrancamos su 8ª edición. Cada año, el número y la calidad de los currículums que optan a este premio va creciendo. Contamos además con un jurado estable, un jurado muy comprometido y que hace una excepcional labor. Cada vez más empresas e instituciones apoyan este premio y desde hace unos años contamos con el patrocinio oro de Microsoft. Como hemos visto, hace ya unos años que comenzamos un proceso de internacionalización del premio y como hemos podido ver, pues va por buen camino. El objetivo de este premio es reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología y lo hacemos visibilizando referentes femeninos en estas materias. Después de estos años ya podemos ir identificando algunas luces y algunas sombras. Las luces serían que cada vez percibimos una mayor sensibilidad entre las instituciones y la sociedad en general por esta problemática. Las sombras podríamos decir que los resultados pues, no acaban de llegar. Si nos ceñimos al ámbito universitario, pues vemos que la brecha entre hombres y mujeres que acceden a este tipo de estudios es todavía muy grande. Sabíamos de todas maneras que esto es una carrera de fondo y lo que queda es perseverar y en ello estamos. Así pues, damos el pistoletazo de salida a la 8ª edición del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. Esperamos recibir este año nuevas y brillantes candidaturas hasta el día 21 de junio. Y nos gustaría terminar con una cita de William Faulkner que dice: «La sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen». Mila esker danoi.